Chavorrucos con Misión. La Salle aquí y ahora. Con Samuel Rivera, Tomás Bautista y su invitado, hermano Eduardo Villa. ¿Qué tal, chavorrucos? Bienvenidos al cuarto episodio de Chavorrucos con Misión. Mi nombre es Tomás Bautista, psicólogo del Regio Chepevera, y pues es un enorme gusto estar de nueva cuenta con ustedes aquí en el cuarto episodio. Samuel, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal, chavorrucos, chavorrucas? Me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Hoy es un día súper especial aquí en Chavorrucos con Misión La Salle, aquí y ahora, porque tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Eduardo Villa, bienvenido, y pues nos acompaña. Hermanazo de mi vidaza, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por la invitación, gracias por este tiempo, este espacio, pues donde espero que pueda compartir todas mis experiencias, lo que gusten y manden, para eso estamos. La verdad es que esperamos que te diviertas también. ¿sí? Yo también. Es un componente importante de este podcast. Lo bueno. Así es. El día de hoy tenemos planeado, pues, invitarte a que nos compartas tu testimonio, primero que nada, para después ahondar en los temas más profundos de este año 2025 de la espiritualidad lasallista, sin tecnicismos, es decir, tú relajado. Primero que nada, hermano, Échale. dinos, en un minuto, tentativo. Ay, híjole. ¿Cómo llegaste a La Salle? ¿Cómo llegué a La Salle? Yo llegué a La Salle porque mi mamá había metido a mi hermano en La Salle en primero de primaria, pero antes de meterme a mí, pues no pudo, porque ya no había cupo en La Salle de Saltillo. Yo soy originario de Saltillo, Coahuila. Entonces mi mamá batallaba porque decía, pues tengo que recoger a su hermano, después tengo que pasar por el otro colegio. Y entonces estaba el hermano Luis Fernando Gaitán, algunos lo conocerán, muy conocido y muy querido. Entonces este hermano siempre se despedía de los alumnos al final del día. Y mi mamá iba con el hermano y le decía, hermano, es que mire, tengo otro hijo en otro colegio, ándale, échame la hermano. Y el hermano muy serio le decía, no tengo cupo. Y mi mamá decía, mira, mendigo hermano. Pobre mamá, si me estás viendo, disculpa. Entonces, ya la estoy ventilando. Pero entonces mi mamá dice, no, yo iba todos los días, cuando recogía a tu hermano, iba todos los días, hermano, mire. Y siempre me decía, no hay cupo. Dice, ay, Lalo, yo creo que un día lo fastidié, lo harté. Y me dice, ya, señora, tráigalo mañana, pero ya. Y entonces dice mi mamá, pues yo te llevé. Al día siguiente yo te llevé. Ya había pagado la colegiatura en el otro colegio. Y así fue como llegué a La Salle. La perseverancia de tu mamá, sin duda, ejemplar. La amo su perseverancia. Y tu hermano estaba en primero, pero tuvo qué grado. Yo llegué en segundo de preescolar y mi hermano estaba en primero, segundo de primaria. Okay. O sea, ¿y por qué las diferencias? ¿Había favoritos? ¿Qué te puedo decir? Oye, pero luego poco a poco te fuiste empapando de pues, el ser lasallista. Sí. Y obsérvate ahora. Híjole, man. ¿Cómo estuvo ese proceso? ¿En qué momento? Pues estuvo interesante, la verdad. Porque yo cuando pues crecí en La Salle, desde preescolar hasta primaria, secundaria, preparatoria, pero pues yo La Salle lo veía pues simplemente como, pues bueno, es en donde estoy, es donde vivo, donde estoy en la escuela. Pero en realidad me empecé a empapar de La Salle cuando en cuarto de primaria, tercero de primaria, mi mamá me obligó a ingresar al grupo de estrellitas. ¿Por qué? Porque tenía que pasar más tarde por mi hermana, entonces yo para tener una actividad en la tarde, pues me tenía que quedar algo. Entonces mi mamá me obliga a quedarme en estrellitas, yo no quería, porque decía, oye, todos los días diciendo en nombre del Padre, del Hijo, todavía para la tarde otro rato, le dije, no, gracias, pero pues me obligó. Entro al grupo de estrellitas y empiezo a conocer la espiritualidad, pero de una manera diferente, una manera distinta, a partir de juego, de catecismo, sí, pero de conocimiento entre propios lasallistas. Entonces yo creo que fue ahí cuando empecé a conocer a mayor profundidad de lo que se trataba, ser un lasallista de corazón. ¿Recuerdas esos momentos? ¿Estuviste en Estrellas y luego Chevrones? Y luego pasé Estrellitas y luego pasé Estrellas porque me encantó el grupo. Dije, bueno, pues les sigo en el merequetengue. Después pasé a Chevrones con el hermano Roberto Lino Vargas y después pasé a Torre. Entonces en Torre ya ingresé con el profesor Genaro Pulgarín, que yo aprecio y quiero mucho, es mi padrino de confirmación. La maestra Liliana Ramírez, que ha sido un gran apoyo para mí, igual que mis papás, ¿verdad?
Y entonces yo seguí en todo ese proceso de los grupos apostólicos, que fue donde yo me empapé de la Salle y me enamoré completamente. Sí, recuerdo, en algún momento nos conocimos, pero ya no me acuerdo si tú como alumno o en el CIS. No, déjate cuento. Es que eso ya pasó hace 10 años, Samuel. A lo mejor 12. O sea, a lo mejor 12 años. Yo estaba en segundo de secundaria, primero de secundaria, y yo ya conocí a Samuel. Y entonces él llegaba con los muchachos de Torre al colegio. Y no, Samuel, era todo un argüende. O sea, él llegaba y así, y se movía con su Batman y cuanta cosa. Y nosotros gritándole, ¡Samuel! No, pues Samuel se da a querer, ¿verdad? Entonces ya desde hace 12 años, fíjate. Hace 12 y mira, años. venos aquí. Y fíjate, ahora compartiendo aquí en la sección, pues el acompañamiento de los muchachos. Tú como hermano ahora, ¿cómo te sientes? Feliz. ¿Sí? Me siento feliz, me siento contento. Esto de ser hermano, pues sí, es algo que es muy interesante, que cuando se vive, pues ya ves otra perspectiva de los hermanos. Uno ve de afuerita, ¿verdad? Y dice, oye, pues está interesante, está padre, qué bonito. Ya de adentro, pues también tiene sus lados oscuros, así como chin, mano. Pues ha habido días muy buenos, hay días pues muy malos, como en todo lo hay. O sea, en el matrimonio, por ejemplo, también lo hay, lo existe. Y son cosas reales. Y yo ahorita como hermano me siento feliz, me siento contento, muy satisfecho con lo que hago. Yo creo que de las cosas que más me gustan, además de estar con los alumnos en el salón, es platicar con maestros. Me encanta platicar con los maestros, cómo viven su espiritualidad, en qué les pudiera ayudar yo, pero sobre todo qué puedo aprender de ellos. Muy bien, muy bien. Y pues sí, en este sentido, digo, ya la producción nos va a hacer favor nuevamente de poner el gráfico, ¿verdad? Colores. Aquí estamos ubicados en este momento, tapando lo roto. Producción. Desde la presencia de Dios hacia lo que platicábamos en episodios anteriores, ¿no? Tanto Tomás y un servidor, como con Adriana también incluida en algún momento respecto a el Juntos y por Asociación. Ahora, nosotros queremos hablar de justamente, no nada más el llamado a tu vocación de hermano, sino también la manera en la que tú has puesto la confianza en Dios, en sus caminos, ¿no? Y cómo lo va marcando, ¿no? Sí. Y sobre todo, cómo descubres también la pasión. Ahorita me encanta, ¿no? Porque te veo pleno y te veo en la sección con los alumnos, como yo siempre lo he dicho, nomás faltan los alumnos y qué aburrido es venir a la escuela. Ahora que hizo frío, ¿verdad? Que no vienen los alumnos, uno está así, sin la llama ardiendo, ¿no? Te veo a ti pleno en el salón, como también bien a gusto con los maestros, ahí platicando y conociendo su espiritualidad. Sin embargo, la pregunta es muy sencilla. Tú decías, ¿no? Hay luces y sombras. En esos momentos de sombras, ¿cómo alimentas tu fe en los caminos de Dios? ¿Cómo colocar la confianza en manos de Él? Sobre todo cuando son pruebas, ¿no? Y retos, me imagino. Pues sí, es complicado. Es complicado porque a veces el silencio de Dios nos puede costar. Ese silencio que pues es a veces muy perceptible y muy duro, donde uno ora y dice, oye, pues es que nomás oro y no pasa nada. Y queremos una respuesta inmediata y vemos y no se soluciona y es complicado porque es en esos momentos de dificultad donde uno debe de estar más amarrado, donde uno debe estar más amarrado de Dios y decir, pues aquí estoy y pase lo que pase, ¿verdad? Y recuerdo mucho este pasaje de Pedro cuando está en la barca con sus hermanos discípulos y Jesús está fuera de la barca. Uh-huh. Entonces llega este viento, esta tempestad, empieza la lluvia, empieza el temor, pues nos regresamos, seguimos, ¿qué hacemos? Es que nos dijo que le diéramos, pero pues está lloviendo todo lo que da. Y pues a lo lejos ven a Jesús y se asustan primero y dicen, es un fantasma. Uh-huh. Pero en esa misma respuesta de decir, no, es Jesús. Y Pedro es confrontativo. No es si eres tú, hazme ir a ti, porque qué bueno. No, es a ver, si tú eres Jesús de Nazaret y dices ser quien eres, te voy a poner una prueba yo a ti. Uh-huh. Mándame ir contigo. Y le dice, órale, vas, vente para acá. Y se aproxima. Pero en ese miedo, en ese temor de lo que él vive, de lo que él sabe, de que a lo mejor está confrontándose con el propio Dios, de sus temores, de su propia vida personal, y de que ya no confía, pues empieza a hundir. Y su respuesta es, Señor, sálvame. Uh-huh. Inmediatamente Jesús le extiende la mano y le dirá, aquí estoy. ¿Por qué tuviste miedo? Señor, perdón. O sea, mi fe decayó en este momento, discúlpame. Yo te quise poner una prueba a ti. Tanto te imploraba y te decía
que la verdad es que mi fe es muy débil. Ayúdame a que crezca. Y el Señor le dice, pues aquí estoy. No me he ido. Entonces, es complicado. A mí me ayuda mucho escribir. Me ayuda mucho estar en silencio. Y el silencio sobre todo porque en el silencio es cuando nos encontramos. Y si no hacemos silencio, nunca nos vamos a poder encontrar. Y no nos gusta encontrarnos, la mera verdad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos silencio y nos encontramos nuestras sombras, eso que nadie más sabe, eso que a veces está oculto y que solamente tú y Dios sabe. Y yo por eso siempre en las oraciones digo, pidámosle a Dios por esas cosas que solamente nuestro corazón y Dios sabe. Porque hay cosas que nunca le compartimos al otro, que nos las guardamos y solo Dios sabe. Entonces es en ese silencio, en esa tranquilidad poder decir, pues esto soy y esto te ofrezco y aquí andamos, ¿no? ¿Que es complicado y es difícil? Sí. Puede durarte un día, una semana, un mes, años. Y justamente en el primer episodio lo platicábamos, ¿no? Esta parte de la espiritualidad lasallista que implica ver hacia adentro la esencia de la persona sin tapujos y ya no hay más responsables más que uno mismo, ¿no? Y entonces descubrir esa parte y verte a ti, ¿no? Con el tanque lleno, medio lleno, de la fe, de la confianza en Dios, que sin duda pues hay muchas situaciones que te ponen a prueba, ¿no? Y otra pregunta que a mí me interesa es si verdaderamente, como dice el documento, ¿no? De esta espiritualidad lasallista, o sea, en la comunidad lasallista tú encuentras este dinamismo transformador de la intervención de Dios. En el encuentro educativo tú lo percibes, en los muchachos, por ejemplo, o en los maestros que decías al principio. Sí, pero a veces nos complicamos la existencia y no lo vemos. Entonces, híjole, es complicado porque la presencia de Dios, en lo personal, creo que siempre está vigente, siempre. Pero a veces por nuestra propia cuenta caemos en ciertas cosas que nos impiden o nos vician eso que sucede. Yo creo que es muy necesario estar convencidos de lo que hacemos. Si nosotros no estamos convencidos de lo que hacemos, en vano estamos trabajando. Porque una cosa, y es muy cierta, para los maestros que no son hermanos, que no son religiosos, primero es un trabajo. La verdad. Es decir, de eso viven, de eso vivimos. Entonces, primero es un trabajo. Pero ¿cómo hacer que ese trabajo pase a ser una vocación? Y es complicado, porque la realidad es que a veces el sueldo pues no da y uno dice, me quiero ir de aquí. Me quiero ir porque a lo mejor el colegio no me ofrece esa cuestión económica que yo necesito. Y es cierto, a lo mejor le ofrecerán otro trabajo en otro lugar. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer a maestros que han durado 40 años, 30 años en La Salle, y yo les he preguntado, oye, ¿por qué no te has ido? O sea, hermano, es que amo La Salle. Lo amo, me encanta. O sea, ustedes son un ejemplo de ello. Oye, pero es que te vas a quedar a Torre. ¿Y tú cuántos años llevas en Torre? Uy, no, yo llevo como 20 años encargado del movimiento de Torre. ¿Y te pagan? No, me encanta hacerlo. Esa es una verdadera vocación. Te encanta lo que haces. Hay maestros que tienen 2, 3 trabajos en otras escuelas. ¿Y por qué se quedan en La Salle? Porque les encanta. Habrá otros que no, habrá otros que digan, no, pues la verdad es que me voy a ir porque me ofrecieron una mejor oportunidad de trabajo. Correcto. O sea, si te ofrecieron algo mejor, adelante, bendito Claro. Dios, aprovéchalo. Pero hay que estar convencidos de que esta obra es de Dios. Y esta obra que es de Dios tiene sus frutos. Tarde que temprano los mostrará. Y entonces esa paciencia, esa tranquilidad es ver la semilla crecer, pero debajo de la tierra. Y ya pasará un tiempo donde saldrá y digas, mira, sí dio frutos. ¿Verdad? Yo quiero poner el ejemplo de Tomás porque, bueno, a lo largo de los episodios ha hablado él de su testimonio y también en el episodio anterior hablaba con Adriana de lo que él ve como un proceso, ¿no? De broma o no de broma, ¿verdad? Cuando él estuvo aquí haciendo las prácticas, que ya explicó él su testimonio, se va a trabajar a otros colegios, a otras instituciones educativas. Uy, qué bueno que Y yo hables siempre le decía, vas a volver. Y vas a volver. Yo no lo creía, de verdad que no. ¿Tú estás convencido de que no? Sí, no, yo ya pasé por ahí. Ya pasó esa etapa. Sí, ya pasó. Y curiosamente, pasan muchos acontecimientos de los cuales él y yo hemos platicado respecto a su historia, ¿no? Sí. Y vuelve, ¿no? Entonces, hay una frase que resume mucho de lo que ahorita él está viviendo y me atrevo a compartirla porque quisiera como ligarlo con esto que dice el hermano Lalo, ¿no? La Salle acomoda todo. Y es una frase que en algún momento, cenando en alguna ocasión, se la compartí y se me olvidó que se lo había dicho. Ya después, por otros acontecimientos, él me la recuerda
Y cierto es, ¿no? Que La Salle acomoda todo. Obviamente pensando en que desde la filosofía y el carisma lasaliano, cristocéntrico, pues Cristo también es el eje nodular, ¿verdad? Pero ¿tú crees que La Salle acomoda todo en tu vida? ¿Lo ha acomodado? Sí, sí, definitivamente. O sea, desde el momento en que mi mamá se puso de necia con el hermano Luis Fernando, o sea, ahí me queda muy claro. Hasta el momento cuando yo no quería ser hermano. Fíjate. O sea, yo no quería ser hermano. ¿Mi idea cuál era? Mi idea era irme de misionero al Salto de Durango. Pero cuando yo externo esa inquietud con los hermanos, pues el hermano en su momento me dice, pues lo siento, Lalo, que te vaya bien, pero pues no puedes. Y yo dije, ¿por qué tú? Soy muy prieto, ¿qué cosa? ¿Qué tengo que ser blanco? ¿Qué cosa? Me dice, no, es que mira, tienes que terminar la preparatoria, estás en tercera de secundaria. Pues no. Entonces me manda a hablar con otro hermano que me caía muy gordo y no fui. Me mandó a buscar, me empezó a lavar el cerebro, ¿verdad? Que los hermanos, qué bonito esto y lo otro. Y a mí ni me interesaba, a mí yo decía, pues a mí qué, ¿verdad? Pero pues me sacaba de clases, yo bien a gusto. Hasta que me invito a un retiro, voy al retiro y demás. Pero yo creo que el fundador, La Salle, sí acomoda las cosas. He escuchado testimonios de maestros que les digo, oye, ¿cómo llegaste a La Salle? Uy, hermano, Dios nos ha acomodado. Me encontré a tal maestro, el maestro me habló de La Salle, yo llegué y jamás pensé lo que me iba a cambiar la vida. Uh-huh. Pero se necesita esa visión de fe. Uh-huh. Es indispensable. Porque sin esa visión de fe, simplemente son meras coincidencias, ¿sí? Y aquí tratamos, o bueno, yo en lo personal trato de siempre tener esa mira puesta en Dios, de decir, esto que me sucede es por algo. Algo me están pidiendo, algo está sucediendo, pues yo ofrezco a Dios lo que se necesite. Y cierto es, ¿no? O sea, cultivar tu fe no solamente desde el carisma que nos identifica, ¿no? Sino también, como les decía a los muchachos de Torre, ¿no? En la última junta que tuvimos, ¿no? Y ellos hicieron un maniquí con globos y les decía yo, es que falta algo, vamos a ver. Y les mostraba una presentación acerca de los órganos del cuerpo, ¿no? Hasta que alguien dice, le falta un corazón. Y yo, efectivamente, un corazón. ¿De qué está lleno tu corazón? Y para mí es muy, muy fácil explicárselo a ellos esperando que les llegue el mensaje, ¿no? O sea, les digo, el corazón es un órgano que va conectado a la mano, porque tu sentir va conectado con tu actuar, ¿no? Entonces, ¿de qué llenas tu corazón? Así como llenas el estómago de alimento para tener energía, ¿de qué llenas tu corazón para poder tener esa intención de actuar y transformar? Y les decía yo, ¿qué se les ocurre? Y decían, no, pues que Dios, no, pues que ir a misa, no, que la Eucaristía, que la comunión. Que al final de cuentas también la presencia de Dios se distingue a través de los sentidos siempre y cuando tú tengas ese corazón bien afilado, bien en sintonía. Y a Dios no solo se le encuentra en una iglesia, en una capilla, no, se encuentra en todos lados. Entonces esa vivencia de saberse que Dios está presente es donde quiera que estés. Okay. Yo quiero participar brevemente, ahorita conectando algunas cosas, pensando en esos días oscuros. A ver. Y en la presencia de Dios. Quisiera preguntarle al hermano, ¿en qué momento reconoces la mano de Dios sacándote de la oscuridad? ¿En qué momento? ¿Cuándo estás en ese momento oscuro y reconoces esa presencia de Dios? ¿Cuál es tu estilo, o cuál ha sido su estilo de volverse presente en tu vida? Como Pedro, ¿no? ¡Sálvame! Sí. Híjole, qué complicado. Porque a veces lo veo muy palpable, a veces no. La mayoría de las veces no. Pero en el sentido de que me doy cuenta años después. Yo creo que Dios me ha sacado de las buenas y de las malas sobre todo por 3 motivos. Por ciertos eventos, por ciertas personas y ciertos sentimientos. Algo que nosotros los hermanos, algunos, tenemos es nuestra bitácora espiritual. Yo anoto, escribo de vez en cuando me pasa algo importante, pues lo escribo, ¿no? O sea, ya que sea un alumno, que sea un maestro, que algo personal, no sé, lo escribo. Y eso me ayuda mucho a mí para que tiempo después, que ya pase en 6 meses, yo vuelvo a leer mi bitácora. Y es ahí donde yo más presente digo, fíjate, o sea, no me había dado cuenta que esta parte se conectó con aquella y pasó esto, pasó lo otro. Y entonces hay momentos muy significativos en nuestra vida, o en la mía personal, donde yo me doy cuenta hasta después de que Dios estuvo presente. Y eso nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque nos ayuda a encontrarnos. Y es necesario, porque lo que no se recapitula,
no se vive de la misma manera, no te sabe. Es como las vacas cuando están rumiando. Mastican y mastican y mastican y una y otra vez. Y luego digieren. Y a veces pasa en nuestra vida que vamos en friega, o sea, vamos rápido. Y entonces ese ir rápido no nos deja saborear lo que vivimos. Y a mí me pasa mucho. Yo soy muy acelerado, ustedes ya me conocen, soy muy acelerado. Soy testigo. Sí, soy muy acelerado. Entonces, a mí me ayuda el escribirlo para que tiempo después, ahora sí lo perciba. Y es así en eventos, en personas y sentimientos donde descubro cómo Dios me ha sacado de esos momentos difíciles. Que me pone a cierta situación, cierta persona en el camino y digo, ah, mira, ha sido así. Eventos, personas y sentimientos. Y ese ejercicio retrospectivo, ¿no? Exacto. Pero es con calma. Con mucha calma, se necesita paciencia. Claro, me imagino que no planeas encontrarte. No. De pronto te No, la verdad es que no. Ahora, pensando en que estos videos, digo, y este podcast va dirigido a gente que es lasallista, que no tiene la fortuna de trabajar en un colegio y a lo mejor en un entorno que alimente su espíritu, o dirigido también a personas que definitivamente no conocen a La Salle, ¿no? ¿Cómo cultivar? ¿Qué consejo les darías o qué recomendaciones para cultivar esa parte también de su fe? Si están interesados, evidentemente, que yo creo que ese es el primer paso, no tener esa decisión. Ok. Pues lo normal que haría alguien sería decirle, bueno, tú te sientas, ¿verdad? Te acomodas, te pones en la presencia de Dios, y que quién sabe qué, y pones una musiquita de fondo, y lo lees el evangelio. Hay mil maneras, ¿no? En la personal, yo la verdad es que yo voy manejando y digo, ay, joder, la fregada, ya me pasó esto, Dios mío. Híjole, ¿no? Y ahí voy como loco, hablando como loco, solo, al aire. Yo le voy contando como si fuera un amigo. Porque es mi amigo. O sea, así lo trato, como si fuera un amigo. Y a veces alguien me dirá, oye, qué respetuoso ante Dios. Ay, mira, si él me ve en la oscuridad y en la mañana, le digo, pues ya, que me lo sepa de viva voz, hombre. Esa forma de cultivar la espiritualidad personal tiene mucho que ver con el querer. Siempre recuerdo mucho el pasaje del paralítico. Un hombre paralítico que quiere ser curado por Jesús. Jesús está en una casa, pero en esta casa pues todos están amontonados, todos quieren el favor de Dios, ¿verdad? Todos quieren ser curados de algo, y entonces todos están bien emocionados porque está Jesús. Pero los amigos de este paralítico lo llevan ante él, y como no pueden pasar, dicen, ¿ahora qué? No, pues deshace el techo y mételo por el techo. Y entonces ellos meten a su amigo por el techo. Baja hasta Jesús. Y Jesús le perdona sus pecados primero. Los fariseos hacen el escándalo y la chisma del mundo mundial. Y después Jesús les dice, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirle te perdono tus pecados o toma tu camilla, levántate y vámonos? Pues para que vean que uno tiene poder, levántate. ¿A qué voy? A que uno es quiero. Quiero ir al encuentro de. Si yo no quiero, ahí Jesús va a estar a un lado mío. Pero si yo no quiero, a mí no me importa. Es decisión personal el querer acercarse con. Pero también necesitamos del otro. Necesitamos de ese amigo que nos pueda llevar a Jesús. No es literalmente llevarte a una capilla ni con el padre y que te eche agua bendita para que te eche un exorcismo. No, sino es llevarte en esa parte espiritual de acompañarte. Dios se hace presente por medio de los amigos. Y entonces es también cuestionarse yo como persona cómo acerco al otro. Pero hay muchos ejemplos en el Evangelio de personas que se acercan a Jesús. Es siempre el querer. Entonces mi recomendación, ¿cuál es? Primero, quererte acercar. Ya que quieres, te acercas y es como tu amigo y tu confidente y tu hermana, tu mamá, a quien más le tengas confianza, cuéntale de todo. A él que puedes, órale, échale mano. Aquí es de dónde. ¿Por qué? Porque lo que él va a hacer es mirarte a los ojos y te va a decir, ay, condenado, condenada. Otra vez con el mismo fulano. Otra vez te pasó lo mismo. Ay, que me diga condenado. Y tú vas a llegar, no, pues es que se me chispoteó. Está bien, no pasa nada. Y te va a mirar a los ojos y te va a decir, pues ya pasó, no lo vuelvas a hacer. O trata de no hacerlo, ¿verdad? Porque ya te conozco. Ahorita vas a salir y vas a tirar demonios. Pero sabes que con él te puedes acercar. Y ya una vez que te acercas con esa confianza, poder decir, soy alguien diferente. Que me puedo volver a equivocar. Otra vez y 1000 veces.
Pero pues el mismo Jesús no ha dicho perdona 70 veces 7. Si no lo ha dicho a nosotros numéricamente, que claro que eso significa siempre, pues con cuánta mayor el propio Padre nos va a perdonar la vida eterna. Ujú. O sea, nos va a perdonar todo lo que hayamos hecho. Entonces es acercarse sabiendo, no con temor, no pensando que nos va a condenar, porque a veces podemos caer en ese terrible error, que Dios condena, que Dios castiga, y no. Y fíjate, tratando de hilar un poco con la historia de la imagen que yo tenía de Dios y de mi crecimiento de fe, también Tomás lo compartí en algún momento, ¿no? O sea, Adriana en el episodio anterior hablaba respecto a que cada quien tiene como su momento y su imagen de compromiso, de identificarse con el carisma y demás. Yo me acuerdo haber crecido con una imagen de un Dios punitivo, persecutor, inquisitivo. Y de repente en La Salle fue como ir sanando esa imagen en mi momento de estudiante, ¿no? O sea, y no nada más identificarme con el carisma, sino también redefinir una concepción de Dios. O sea, creo yo que la fe en sus caminos también va en aumento en función que lo reconozcamos como un Padre misericordioso y amoroso, ¿no? ¿Tú en algún momento tenías una imagen así punitiva? Sí, de un Dios persecutor. Sí, y me costó mucho deshacerme de esa imagen. O sea, era una imagen, como tú dices, de un Dios que castiga, que un Dios que puede llegar a condenar, y no. La verdad es que es una mirada de frente con aquel que te ha amado primero. O sea, es una mirada con aquel que te extiende los brazos y te dice, aquí andamos. O sea, yo ya, mira, antes de que tú le hicieras, ya sabía que para allá ibas, mi rey. O sea, yo trataba de jalarte la greña, pero pues no me hacías caso. Pero bueno, aquí andamos. Y es complicado porque hay mucha gente que está lastimada por estas ideas que a veces la propia iglesia puede llegar a imponer, que en realidad tiene poco que se ha estado tratando de pulir esa cuestión. Pero es una invitación a siempre mirar al que te amó primero. Y es polémico, ¿no? Ese tema. O sea, lo decíamos en el primer episodio. O sea, respetamos, ¿no? Las creencias y las religiones y la manera en la que cada uno de nosotros que nos ven o nos escuchan conciben lo que es la espiritualidad, ¿no? Pero la Iglesia Católica en su historia, pues bueno, como todas las instituciones ha cometido errores, ¿no? El chiste aquí ahora es sanar esas heridas, como bien decías. Exacto. Que pueden llevar tiempo y también pueden llevar, pues, justamente ciertos dolores, ¿no? O sea, ciertos momentos donde uno confronta zonas que no quieren, ¿no? Entonces, a grandes rasgos son las heridas emocionales y pues no son raras. Ahorita que sea el hermano, hay mucha gente lastimada. Sí. Hay mucha gente que lo puede vivir así, ¿no? Sí. Entonces creo que esto es un espacio que también fortalece esa idea de esa idea primordial, ¿no? Este Dios amoroso que acompaña, que está ahí siempre. Así es. Y que te ofrece esta oportunidad de confiar en sus caminos, ¿no? Ciegamente, ¿no? Aunado a tu desarrollo personal, ¿no? Que yo siempre lo he dicho, ¿no? Cada quien podrá tener asuntos de Dios que solucionar, trabajar, crecer, alimentar, y asuntos emocionales que también tendrás que ir a psicoterapia, psicólogo, o quien fuere, ¿no? Para atenderte, ¿no? Hablando de ese ámbito, ¿no? De cómo tú has desarrollado esta fe en Dios, la fe en ti, hermano, ¿cómo la cultivas también? Sobre todo porque ponerte un hábito y dices tú, wow, creérmela, o sea, ¿en algún momento dudaste de tu capacidad o algún síndrome del impostor de repente? Ya sé, ¿verdad? De hecho, ahorita... No, pues sí, claro, ha habido momentos de dificultad. Yo me acuerdo cuando yo llegué al noviciado, que fue en pandemia, a todos nos tocó, gracias a Dios, vivirlos encerrados. Y entonces yo decía, ay, todos están encerraditos igual que yo. Perfecto. Ya no sufro solo. Allá en el noviciado, pues sí fue un claustro pues muy fuerte, sin internet, sin celular, sin computadoras. Porque es regla, ¿verdad? Pues sí, digo, ahorita es diferente. Ok. Pero pues ya casi que en revistas externas o del mundo de afuera, nada. Cero contacto. Cero contacto. ¿Para qué? Para concentrarnos en el interior. Y entonces ese primer mes estuvo fuerte, estuvo duro, porque yo decía, ¿y qué hago aquí? O sea, ¿y si en realidad yo estoy aquí para no quedar mal con mi familia? ¿Y si estoy aquí porque mi mente es, ya no hay vuelta de otra, ya no me puedo regresar? Estoy aquí porque estoy convencido, ¿qué rollo? O sea, ¿y si en realidad me quiero casar o qué? Entonces venían muchas ideas a mi cabeza y decía, ya me quiero salir de aquí y me estoy volviendo loco. Pero pues bueno, en ese tiempo
pues fui puliendo las ideas, como también dices, con un apoyo psicológico, incluso, porque es necesario. No porque esté loco, porque pues no es precisamente por eso, sino por salud mental y porque me quiero. Pero ir sabiendo que pues puede ser o no puede ser. Entonces, hoy en día yo digo, pues sí, estoy convencido, gracias a Dios, ¿verdad? 4 años de votos temporales y he aprendido bastante y vienen otros 4 intensos, ¿no? O sea, para llegar a los perpetuos y uno dice, bueno, pues aquí estamos y para eso vivimos. Entonces, pues sí ha habido momentos donde digo, ¿y si ya vuelvo al hábito? Y si no, pero pues es necesario ser transparentes. No, y una frase que tú me compartiste en alguna ocasión, ¿no? ¿Cuál? Pues antes que hermanos, somos humanos. Exacto. Y ese proceso también es como entenderlo desde tu humanidad, ¿no? O sea, estás en un llamado, en una vocación, claro, en una misión, inclusive con la fe puesta en el camino de lo que Dios quiere. Sí. Pero la humanidad también Exacto. nos distingue. No, y es como el matrimonio. O sea, mi mamá me lo decía una vez, cuando yo le decía, mamá, ya quiero colgar el hábito. Me decía, a ver, hijo. Ella me conoce muy bien. Dice, a ver, ¿te quieres ir por capricho o porque dejaste de amar lo que haces? Uy, Híjole, mano. fuerte. Y entonces mi mamá me decía, ¿tú crees que en estos 30 años que llevo casada con tu papá no lo he querido colgar del techo? ¿Tú crees que no me he querido divorciar? ¿Tú crees que no nos hemos peleado? No, pues sí, ama, yo he sido testigo. ¿Y luego? ¿Por qué crees que sigo con él? Y yo, por el dinero. ¡No! ¿Qué dinero? Dice, no. Dice, yo estoy aquí porque lo quiero, porque lo amo. Dice, la vida matrimonial es complicada. Y lo tuyo es similar. Vas a encontrarte comunidad de hermanos donde no te lleves. Donde sea pleito tras pleito tras pleito. Porque son seres humanos, Lalo, no son marcianos. Dice, habrá momentos en donde tu fe decaiga. Y te vas a pelear con Dios. Y te vas a agarrar de las greñas. Y es que tú y es que yo. Dice, pero así como tu papá y yo hemos durado en las buenas y en las malas, usted debe de decir, ¿se quiere ir porque no tiene? ¿Porque le gustaría? ¿Porque le falta? ¿O en realidad dejaste de amar lo que haces? No, pues es por capricho. Toma tu decisión. Tú sabrás. Oh, pues me dio cachetadas, ¿verdad? Muy buenas. Nadie como la madre, ¿no? Que nos conoce, Exactamente. al final de cuentas, ¿no? Y bueno, en el otro contraste, ¿cuándo te adhieres más a esa misión? ¿Cuándo me adhiero ¿Cuándo más? te apegas más a este ser hermano? Y bueno, si algo se disfruta de ser hermano es esto, ¿no? A mí me encanta, o sea, estar en salones y estar con maestros. O sea, yo pido a Dios, hermano Carlos Castañeda, si está viendo esto. Yo quiero hacer una solicitud de mi voy en directo. Yo quiero una cámara. Una cámara, por favor, una cámara. No, a los hermanos después del escolasticado normalmente, o es común, creo, que los envíen como titulares, ¿no? Y está bien, uno aprende mucho, la verdad. Pero después de 1 o 2 años de titularidad, si es que llegase a pasar, a mí me encantaría ser maestro de preparatoria, unas clases en tercero de preparatoria, algunas otras en secundaria, pero sí tener tiempo de poder visitar todas las secciones. Me gustaría ser un hermano presente, un hermano que esté. No sin hacer nada, porque después dicen, no, pues sin hacer nada, que a gusto. Y sí es cierto, ¿verdad? Pues es presencia. Pero en la pastoral se necesita mucho la presencia de los hermanos también. Se necesita un hermano que esté vivo, que sepan que existen los hermanos, no porque queramos que nos vean, sino porque es un rostro también de la iglesia de decir, Dios está vivo y está entre nosotros, no por el hermano, sino por la vivencia de la Salle misma. Entonces yo creo que mi vivencia personal de adherirme es cuando estoy entre los salones, con los maestros platicando, que en el receso, yendo a contar un cuento a primaria, etcétera. A mí me encanta y me fascina eso. Y es lo que me da mucha energía y mucha vitamina. Y fíjate, justo en ese sentido, pues hablar del otro dinamismo. A lo mejor ya no vamos a tener tanto tiempo como para profundizar, pero me encanta cómo te escuchas tú al hablar de ese celo, porque como bien sabemos en la comunidad lasallista, y lo decíamos en otro episodio también, la fe y el celo. La fe y el celo son parte primordial, ¿no? ¿Cómo percibes tú tu camino en esa conexión entre la fe que tú has desarrollado, toda esta parte de identificarte con el carisma lasallista, volverte hermano lasallista, tener la fe en sus caminos, con la pasión? ¿En qué momento se da ese brinco o cómo se conecta?
una con la otra. Sí, fue un choque muy fuerte, porque cuando yo terminé la preparatoria y me fui a vivir al postulantado en Ciudad de México en ese entonces, estudiábamos la licenciatura en pastoral catequética. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, pastoral catequética era teología, ¿sí? Pero yo al inicio yo decía, bueno, pues si los hermanos son maestros, ¿por qué no estudiamos primero educación? Porque para mí era lo importante. Claro. Yo decía, pues educación primero y luego la teología. Para mí la teología no se me daba ni pura papa, nada. El padre hable y hable y hable que de la iglesia, el Antiguo Testamento, yo no entendía nada. Entonces fueron 2 años medio en el limbo, me iba muy bien, y hacía mis tareas y todo, pero yo como que no le encontraba un sentido el primer año. Entonces, llegando al segundo, acabándolo, yo dije, con razón. ¿Por qué? Porque empezó a cambiar mi perspectiva en la parte espiritual. Yo dije, es necesario poder entablar unas bases de fe, de en qué creo, en quién creo y por qué estoy aquí. O sea, porque estoy creyendo en alguien que me llamó a esta vida y a esta vocación. Y entonces ahí empieza una diferencia y digo, ya le encontré el hilo conductor a esta parte de la formación de hermano, de decir por qué primero teología y luego educación. Claro. Porque le empiezo a encontrar un sentido mayor a mi fe. Y digo, oye, qué padre, empiezo a descubrir cosas que antes no sabía. O antes cosas que nomás escuchaba en el domingo, ¿verdad? Con el sacerdote y que me aburría los 10 minutos. O sea, que ya me movía así y ya no le ponía atención. Que entonces, la parte, por así decirlo, de trabajo, o más bien como de parte pastoral que yo hacía, le hallaba un sentido porque decía, esto que hago tiene únicamente sentido si llego a la capilla y doy gracias a Dios por lo que viví. Claro. Si no, es un simple trabajo. Y ya. Pero no, cobra un sentido diferente. Fíjate qué interesante, porque sí, pues justo ahí es en donde se conecta, ¿no? Una cosa con la otra. Y creo que la parte de la espiritualidad a cultivar en cada uno de nosotros, seas maestro, seas hermano, seas administrativo y demás, siendo lasallista, pues te invita y te orilla a cultivar, como para darle ese sentido y esa trascendencia. Así es. ¿Qué más? ¿Qué pudiera ser otro tema importante aquí Aproveche. abordar? Digo, para aprovechar, porque al final creo que la pasión que tú imprimes, y lo decía Adriana, a través de las acciones, modela e inspira. Yo quisiera hablar un poquito de esa pasión, ¿no? Yo la la traducimos en asumirse responsable, en que me vuelvo responsable de esta actividad, ¿no? De salvaguardar personitas, de ayudarlas en su crecimiento, de poner un granito de arena en el desarrollo de su fe y sobre todo en entender estos procesos compasivos de cómo van a ir creciendo, que cómo van a tener sus deslices como uno los tiene, ¿no? Pero asumirse estas figuras no solo que protegen, sino que también alientan y que también son desarrolladores de esperanza, ¿no? Y pues a veces no es fácil asumirse responsable, ¿verdad? No es lo mismo ser un maestro que viene a leer una clase, asumirse responsable de su clase, es decir, de sus estudiantes, y se involucra con ese desarrollo. Le interesa que haya una buena clase, le interesa que sus estudiantes tengan una relación positiva con él, ¿no? O sea, ampliando esa pasión, ¿no? ¿Cómo me vuelvo responsable? Cuando me interesan sus vidas, ¿sí? Y que el fundador dice, o sea, lo tiene muy claro, dice, ustedes son como ángeles custodios de esos niños y jóvenes a los que Dios les ha confiado a ustedes. Entonces su responsabilidad no es mínima, es muy grande y es muy pesada. Y así como la escalera de Jacob, hay que subir a Dios para bajar y hacer llegar la palabra. Entonces eso es muy interesante. Ok, yo creo que con eso nos damos, ¿no? Sí, yo creo que digo, básicamente vivir la misión educativa. Muy bueno. Sí. Adiós. Hasta aquí me informe. No, pues básicamente es como eso, ¿no? Vivir la misión educativa abre caminos a la espiritualidad y a la conciencia de la presencia de Dios, al cultivo de la fe y en la confianza en sus caminos y por supuesto al apasionarnos, ¿no? Entendiendo nuestra misión con ese realismo místico que debe de existir en nuestra. Y si me permites decirle a los maestros que nos están viendo, cámara número 2. Adelante. Maestros, apasionense por lo que hacen. Los hermanos, de verdad, o yo en lo personal, estoy muy agradecido por todo lo que ustedes están haciendo en los colegios. Si los colegios tienen más alumnos, es por ustedes, porque ustedes hacen un excelente trabajo y ustedes son una mano de Dios en el instituto y en las escuelas. Sigan haciendo lo que hacen, amen su trabajo, apasionense y que esta sea su vocación.
Qué bonito. Adiós. Hermano, la verdad es que fue un gustazo tenerte aquí. No, muchas gracias a ustedes por En la serio. invitación. Le batalla el hermano. Sí, no, Le no, fíjate batalla. que yo sí te propuse en la primera entonces dije yo. Y no me gusta hablar, la verdad es que me da pena. No, la verdad fue un gustazo tenerte aquí, la verdad. Muchas gracias. Y disfruto mucho compartir la sección aquí contigo, siempre con esa chispa que te distingue. Gracias por tu compromiso y gracias por lo que nos brindas aquí, a todos y cada uno de nosotros. A ustedes, gracias por el espacio. Muchas Un gracias. gustazo. Muy agradecidos. Y con esto Nos despedimos. Muchas gracias a los chavorrucos y chavorrucas que nos vieron y nos escucharon. Nos vemos en el próximo episodio. Primeramente Dios, cuídense mucho, un abrazo. Saludos. Viva Jesús en Viva nuestros Jesús. corazones. Por siempre. Por siempre. Chao. En el próximo episodio, Para mí de verdad fue un parteaguas. La Salle, antes de la Salle y después de la Salle. Esa pasión, cada quien es responsable de su propia pasión. Pero sí hubo situaciones, personas, espacios que motivaron esa pasión, que hasta el momento tengo. Yo creo que siempre he sido una mujer muy fácil. esto fue Chavorrucos con Misión. La Salle aquí y ahora. Una producción de La Salle México Norte.